Hola, ¿qué tal? Mi diploma de abogado, gracias a la Universidad Nororiental, Gran Mariscal de Ayacucho, Gran Mariscal de Ayacucho, sede Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Dice aquí, en fe a lo cual firmo el presente diploma, en unión del secretario y del decano de la Facultad de Derecho y de esta universidad en Ciudad Guayana, a los 10 días del mes de mayo del 2005. 2005. Esa fue la fecha que firmaron después de haber pasado todo el proceso de adjuntar la documentación y luego ser enviada al Ministerio de Educación en Caracas. Allí recién firma nuestro gran rector. ¿Por qué establezco esta información? Porque el doctor Edwin Talavera empezó a estudiar en el año junio de 1999 y las elecciones fueron en julio con Chávez en el año 1999 y toma la presidencia en diciembre. Se le otorga la presidencia en el año 1999 y agarra al siguiente año la presidencia. Por lo tanto, el doctor Edwin Talavera tuvo que estudiar las leyes viejas, entre comillas, de la Constitución vigente. Cuando entra el nuevo gobierno, tuvo que volver a estudiar las nuevas leyes, las viejas más las nuevas. Por lo tanto, tuve la experiencia de un legislador. ¿Cuál es la esencia para poder modificar una ley? ¿Cómo modificas una ley? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la ley? Para poder modificar los principios, tienes que entender los principios y establecer las modificaciones. Debemos de investigar para poder descubrir lo que se llama el alma de la ley. Toda ley tiene un alma y esa alma es el propósito. Los legisladores, aquellos que están en los congresos nacionales, en asambleas constitucionales, deben de entender que se han hecho para legislar. Y para legislar debemos de establecer normativas de conocimiento para que las nuevas sean mejores que las antiguas, no que las nuevas sean peores de las que ya existían. Muy bien. Quería dar esta oportunidad y este agradecimiento a la Gran Mariscal de Ayacucho, así la conocen en la ciudad, la Gran Mariscal de Ayacucho, ¿ok? Cuna de hombres importantes, de mujeres importantes en una sociedad. Lamentablemente, muchos de ellos, por su mala formación académica de secundaria, cayeron en las garras. Y no estoy disculpando porque son cómplices del socialismo del siglo XXI y se volvieron cómplices porque estaban llenos de hambre y de necesidades. Muchos estudiantes que llegaron a ser figuras públicas se sentaron al lado de mi carpeta y mis carpetas. Éramos compañeros de clase, fueron gobernadores, alcaldes, funcionarios, gerentes generales de instituciones del Estado, unos animales todos ellos. Ustedes saben, compañeros de estudios, quién era Edwin Talavera, el peruano. O algunos me decían el chalo, otros me decían el cholo. Era Edwin Talavera. Saben que el doctor Edwin Talavera le soplaba. Y cuando salía a exponer, les decía 400 verdades. Y hasta el profesor le decía, ¿por qué está equivocado?
Y no es porque yo sabía más o el profesor sabía menos. Simplemente que era una sociedad muy joven que estaba en procesos de evolución cuando yo ya había vivido esa situación en el Perú. Entonces era un joven con mucha experiencia, tanto en la vida universitaria como en la vida política. Entonces veía los errores fácilmente. Entonces vimos cómo mujeres medianamente inteligentes cayeron en las garras, sucumbidas por el hambre y la necesidad, siendo personajes, gerentes en instituciones como el Ministerio de la Mujer, como el SAIME, como SUNAT, como Alcaldía del Caroní, como Instituto Venezolano de Seguridad Social, como Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, INSES. Entonces vi cómo la gente que medianamente podía manejar el país fueron encantados por el dinero que les daba el Estado. Y de pronto los vimos en la calle trabajando para el Estado ellos. Yo siempre trabajando en el sector privado, porque mi moral, ya entienden qué es moral, ¿no? Espero que hayan visto el video anterior. Hay un video que habla de la moral, que es el estudio y análisis del artículo número 2, inciso 1 de la Constitución Nacional de la República del Perú. Hablo de la moral. Mi moral, por formación, individuo de una sociedad peruana, me traslado a otro país, voy con mi moral. Entonces, para mí, que eso que pudiera ser apreciado moralmente correcto, para mí era mi moral. Por lo tanto, no trabajé nunca para el Estado. Sin embargo, en el año 2006 y 2007, yo me gradué en el año 2004, que es lo que quiero decir, porque termino mis clases en el 2004. En el 2004, en junio del 2004 termino mis clases. Y me entregaron mi diploma en el acto en junio del 2005. Junio del 2005. Porque el registro es el 24 de junio del 2005. En el registro civil venezolano. Ahí es donde registro mi título para poderlo sacar del país. Entonces, un año después prácticamente, 8 meses después, es que logro yo tener el título, pero mis clases acabaron en junio del 2004, donde hicimos una reunión, los promocionales, y el famoso Gocho, saludo para ti Gocho, muerto de hambre, que te agarraste la plata de la promoción y compraste 2 cajas de whisky. Y el día de la fiesta, que nadie me invitó, y mi plata, que fui uno de los primeros, y tuve que decirle, chamo, ¿dónde iba a ser la fiesta? Me dice, ¿qué? ¿Cuál fiesta? Y la fiesta que hemos pagado, entonces devuelve mi plata. Me acuerdo que eran 240.000 soles, 240.000 bolívares. Había hecho una sopa venezolana, se llama un cruzado, que fue un día sábado, un día domingo. Los días domingos yo jugaba fútbol en el club ítalo venezolano y me fui con 3 peruanos más. Mano, vamos a comer comida, vamos a comer allá que yo pago una plata. Y me llevé y nos tomamos sopa. Y no nos dieron la carne asada. Y no nos dieron carne asada. Gocho. Y no nos diste whisky. A mí no me diste whisky. 2 vasos con hielo con whisky, eso no es darme whisky. 2 cajas de 12 botellas son 24 botellas. Los que fuimos a esa fiesta no éramos ni 20 personas, ni 18 personas estábamos en esa fiesta. Porque era una fiesta que solamente un sector de los promocionales estaban de acuerdo. Esos que son los jalabolas, esos mismos que después trabajaron para el Estado peruano, para el Estado venezolano. Ya se habían establecido contactos, porque en el mundo del derecho pasa eso. Y hay otros personajes que me los he encontrado en los tribunales y los he saludado. Talavera, ¿cómo estás? Y me han abrazado. Y siempre yo le digo, miren, ¿cómo estuvo la fiesta de promoción? Coño, tu madre, si tú estuviste ahí un ratico, nunca me invitaron. Se bebieron todo el whisky, chuparon con mi plata. Porque se bebieron mi plata, mis 240.000 bolívares. Se los bebieron.
A mí no me dieron ninguna botella. Pero como yo sabía que era ese grupo que había apartado a otros promocionales que se habían graduado y no los habían convocado. Era una fiesta tipo estudiante de Derecho. Con este sí, con este no. Con esta cositita me caso yo. Todo estaba arreglado. Pero yo, como soy un hombre íntegro, moral, entonces simplemente estaba defendiendo un derecho. Fui, me encontré con el profesor que prestó su casa con su piscina fea y vieja, y yo decía, estos cojudos no saben que existe un club en la ciudad, el Ítalo Venezolano, donde la piscina es transparente como el agua cristalina de un río. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tenían la capacidad económica para ser socios de ese club. Entonces el club era exclusivo, donde muchos extranjeros, y seguro por ahí entraba yo, porque era extranjero, pero los extranjeros no eran peruanos, los extranjeros son italianos, es un club italiano, que acepta extranjeros también, y venezolanos, pero había que tener plata para poder entrar a esos clubes. Entonces querían que me quedara para bañarme en una piscina, que más limpio, esa piscina era mi ducha de mi casa, que en esa época tenía empleada, pues, ¿no? La empleada o la muchacha que nos prestaba el servicio de limpieza en el apartamento, tenía esa capacidad económica, limpiaba el baño, pues, ¿no? Y no lo digo por una situación de alerta, es simplemente para que puedas entender que he tenido experiencias de ese tipo. Y cuando veo una señora que limpia una casa o veo un patrón que abusa de una muchacha de servicio o una persona que presta servicio de limpieza, entonces me doy cuenta que ese animal es un rico nuevo o es un tipo que no sabe que esa señora o ese señor, esa joven, esa adolescente o esa niña también es un ser humano, ¿ok? Y merece respeto y también es digna de respeto. Entonces, cuando yo he logrado obtener mi título, la fiesta es 8 meses después al término de mis clases. Y a partir de ese momento, en el año 2005, es que yo viajo al Perú 45 días después y me vengo 3 meses de vacaciones aquí al Perú. Ese fue mi regalo de graduación, un viaje de retorno a mi país con lo que yo fui a buscar. Esto, un diploma. Yo me fui al extranjero para ir a la universidad, porque en el Perú no había pasaje. Mi situación no había pasaje. Y era estudiante de San Marcos y la gente comunista había tomado San Marcos. Y luego Fujimori entra y se lleva un poco de estudiantes terroristas, pero aún permanecía la ideología dentro. Recuerdo que los desayunos eran agua con harina de trigo. Otros decían que harina trigol. Hermano andino, serrano, peruano. Yo no sé qué mierda es trigol y qué es harina de trigo, pues hermano, perdón. No sé diferenciar. Tú sí que has comido esa verga, sabes, pero yo no sé. Yo no sé qué mierda es chapana. Chapana es una humita dulce, con canela. ¿Qué es humita? Un tamal con harina dulce. Y no es harina de trigo, es harina de yuca o de camote, una cosa así. ¿Es oriundo del Perú? No, es oriundo de la sierra peruana. La sierra pertenece al Perú, claro, por supuesto, pero la costa peruana también, porque la sierra del Perú no es el Perú, ni la costa del Perú es el Perú, ni la selva del Perú es el Perú. Es la fusión, la unión de estas 3 regiones, y cada región tiene ciertas comidas. Entonces, logro venir aquí al Perú para registrar mi título, que fue un proceso. En el proceso no se hace como ahora, que dura 30 días para registrar tu título extranjero en el Perú. En mi caso se duró cerca de 2 años. Cerca de 2 años. Se llamaba Asamblea Nacional de Rectores, la ANR. En esa época no existía la SUNEDU, sino se existía una institución similar igual llamada
Asamblea Nacional de Rectores. Espero que te suscribas. Gracias a todos esos profesores que tuve de derecho, unos más inteligentes que otros, otros no tan buenos, otros profesores, gracias, que la gran mayoría eran profesores con ideología de derecha. Muchos eran de ideología de izquierda, pero muchos tantos de derecha. Entonces, cuando tú, ser humano, tienes una formación ideológica, en tus clases también promueves tu filosofía. Que no se les olvide. Por eso es que siempre digo, soy Edwin Talavera, un demócrata liberal, abogado y profesor, con más de 23 años de experiencia en el dictado de cursos, simposios, talleres, adiestramiento. Estoy presto para servir a cualquier instituto superior o universidad. Suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Gracias por seguirme. Edwin Talavera, el abogado.